Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que descargue el código QR que aparece en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La deuda externa que emite el gobierno federal está sujeta de manera continua a evaluaciones de pago. Quienes realizan estas evaluaciones se les conoce como agencias calificadoras de riesgo y son organizaciones privadas con grupos especializados de analistas que observan y revisan de manera continua las cuentas públicas, el desempeño de la economía, el ambiente político y el desempeño de diversos indicadores. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos lo que significan estas evaluaciones en el caso de México que el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador del ITES Occidente? Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Raimundo, y te agradezco como siempre poder estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, mi querido Sergio, bueno, pues iniciemos por compartirle a nuestra audiencia qué evalúan estas llamadas agencias calificadoras de riesgo, Sergio. Lo que evalúan realmente es la probabilidad de un impago, de que el país incumpla o qué tan fuerte es en sus capacidades de pago al futuro, por supuesto. Y bueno, entonces hay toda clase de calificaciones, desde la famosa AAA, que se considera prácticamente imposible que deje de pagar, que siempre va a ser muy cumplido, hasta ya calificaciones de que está en impago, que ya cayó en impago. Y en medio, bueno, todo un intervalo, un rango muy amplio, y por supuesto México está en medio. O sea, no es un desastre en materia de pago, para nada en lo absoluto, pero no es tampoco considerado un país como Estados Unidos o varias naciones europeas o el Japón avanzadas con fuerte capacidad de pago. No es el caso mexicano. Bueno, estamos en medio de todo este rango de posibilidades y como bien apuntaste al principio, se acaba de mover la calificación de México por parte de una de las muy importantes calificadoras, son tres las grandes y una de ellas es Moody's, que le bajó, reitero, degradó la calificación crediticia de México. Sergio, entonces, dado que nos ubicaste justamente hasta el top, que es el triple A, quiere decir esto entonces que va bajando el ranqueo y México anda por ahí por en medio. ¿Qué implica en eso que te hemos leído el llamado grado de inversión? Mira, el grado de inversión, esto es importantísimo, gracias que lo apunte Raimundo. Hay como que dos grandes clasificaciones, muy amplias las dos. Una de ellas es que se considera que el país es lo suficientemente sólido para hacer, vamos a llamarlo así, una inversión seria, una inversión sólida. Y el otro grupo es lo que se considera una inversión especulativa, una inversión mucho más riesgosa y que en inglés, deja acotarlo, se le conoce como junk, como basura. O sea, te pueden dar unos rendimientos muy atractivos, pero pues hay una alta posibilidad de que de repente te dejen de pagar. Entonces son estos dos grandes rubros, el de grado de inversión y el grado especulativo o basura. Y depende de qué hables en México, ¿dónde estamos? El gobierno federal está en grado de inversión. Petróleos Mexicanos, Pemex, está en grado especulativo o basura, Oh. dependiendo de la calificadora, pues, pero entonces tenemos estas dos grandes distinciones, Raimundo. Sergio, entonces, en términos de tasa de interés, ¿qué significa estar en el top, estar a media tabla o de plano en el fondo? No, a ver, la clásica cuestión en finanzas, a Sí. mayor riesgo, mayor tasa de interés. O sea, si tú consideras una persona, una empresa o un país muy riesgoso, bueno, pues si te vas a arriesgar a prestarle dinero, vas a pedir una muy buena tasa de interés que te compense precisamente ese nivel de riesgo. Y en cambio, un país como Estados Unidos, como un Francia, bueno, olvídate. Te dicen, no, a mí yo pago muy poco interés porque soy una deuda muy segura, muy líquida, pero bueno, por desgracia no es el caso de México, evidentemente. Sergio, la semana pasada Standard Poor's confirmó la perspectiva estable de la deuda justamente del gobierno, pero a los 2 días, en menos de 48 horas,
otra casa calificadora, Moody's, le bajó la calificación. ¿Qué están viendo ambas casas calificadoras? Mira, las dos ven, a ver, esto es esencial, obviamente, el Sí. nivel propio de la deuda. Y las dos han destacado que el nivel de la deuda mexicana no es elevado en comparación con muchos otros países. Y dices, bueno, entonces, ¿por qué no nos califican mejor? Por nuestro crecimiento económico, por nuestras cuentas fiscales. O sea, destacadamente Moody's ha enfatizado, bueno, que el gobierno se ha acabado los fondos de estabilización, los fondos de ahorro que había, prácticamente ya se los terminó, y que hay mucha rigidez en el gasto, las pensiones y sobre todo, lo que preocupa mucho, a ver, el corazón de la preocupación de las calificadoras que ven a México se llama Pemex, porque es la petrolera más endeudada del mundo y porque se le invierte mucho dinero y aún así no encuentra tanto petróleo, sigue teniendo pérdidas financieras muy importantes, la refinación sigue perdiendo dinero, la inversión de Dos Bocas, o sea, son muchas cosas, pues, las que llevan a que las calificadoras sean muy cautas. Y por eso, bueno, le han ido bajando la calificación a México. Moody's, destacadamente, al iniciarse este sexenio era A3 y ya bajó 2 escalones al Baa. Entonces, realmente, bueno, se ha ido degradando la perspectiva mexicana por este manejo de las finanzas públicas. Reitero, no es que la deuda sea elevada, no lo es, pero la perspectiva de capacidad de pago no es tan buena como sería deseable. Sergio, entonces por esta descripción que nos haces, en el momento en que el emisor de deuda, como has descrito, que puede ser el gobierno federal o bien petróleos mexicanos, en su momento emitieron todo ese papel de deuda y se les calificó con algo para que los grandes inversionistas, portafolios de inversión que se hacen con esos títulos, se compraran. Entonces, en el camino de los años puede irse degradando esto. Ah, sí, a ver, puede ir mejorando. Te doy un ejemplo de mejora constante a lo largo de años. China, Mm. que empezó con un grado especulativo muy fuerte y bueno, a medida que iba progresando, o sea, tienes toda clase de posibilidades. Obviamente, un país va mejorando, va empeorando. En el caso de México, en años recientes ha ido empeorando. Entonces, sí, tienes razón. Hubo inversionistas que compran una deuda con cierta calificación en ese momento y fue el caso de Pemex. Compraron muchos bonos de Pemex con grado de inversión, pero ahora ya pasó a grado especulativo. Entonces sí, incluso algunos inversionistas, algunos fondos, tienen la obligación legal de vender sus bonos de inmediato si se pasa a grado especulativo. O sea, no pueden tener en su cartera bonos muy riesgosos. Y eso pasó precisamente en el caso de Pemex. Pero sí, lo que pasa con tantas inversiones, te puede ir mejor, te puede ir peor, y es lo que van tratando de determinar, de evaluar estas empresas, estas casas calificadoras. Sergio, entonces, dado que estas evaluaciones, como mencionabas, evalúan el conjunto de esa deuda de esos emisores, ¿qué ocurre con otro tipo de deuda que sabemos que también se califica y se coloca en los mercados, que es la deuda corporativa, la llamada deuda privada de corporaciones? Bueno, ahí es curioso, sí se le liga con el país, porque bueno, finalmente la empresa opera dentro de cierto país, pero sí se ve específicamente las finanzas, pues el negocio, toda la estructura de esa propia empresa. O sea, sí hay una correlación, digamos, o una liga con el propio país, pero no, se analiza cuidadosamente a la propia empresa, sus perspectivas, su potencial, sus ingresos, sus ganancias o pérdidas, el futuro que pueda tener, todo entra, o sea, se le analiza minuciosamente. Entonces, reitero, no es que el país no sea importante, sí lo es, pero no, es la empresa misma a la que se evalúa. Sí. Sergio, puntualmente tú le llevas seguimiento a la salida de capitales. En el caso, por ejemplo, de caer a un grado especulativo, como lo has descrito a nuestra audiencia, eso puede incrementar salida de capitales, cómo impacta en el Ah, tipo de cambio. sin duda, a ver, sin duda. Ahora, hay que ser enfáticos en esto. A ver, no estamos en grado especulativo. La deuda del gobierno federal está 2 escalones por arriba del grado especulativo. Aunque nos volviera a degradar Moody's, otro escalón, seguiríamos todavía en grado de inversión, hay que decirlo, pero ya estamos a 2. Entonces, no, si llega el gobierno federal, como ya pasó con Pemex, con alguna calificadora, a pasar a grado especulativo o basura, por supuesto que podemos anticipar que haya una muy fuerte salida de capitales
por esos inversionistas que inmediatamente se van a deshacer de los bonos mexicanos. Sergio, entonces, bueno, pues en 2 años, al menos viéndolo en un horizonte político, que sería este sexenio, estas casas calificadoras, al menos cuántas revisiones más se esperaría, ¿las tienen calendarizadas? ¿Las pueden hacer cuando quieran? No. A ver, hay cierto manejo calendario, pero no. Un evento súbito te puede traer un cambio de calificación rapidísimo. No. A ver, estas calificadoras, de hecho, una crítica que se les hace es que a veces reaccionan con mucha rapidez Sí, a ciertos eventos. O sea, que dice, mira, qué rápido reaccionaste a algo, sobre todo algo negativo. Te doy un ejemplo, la sí, pandemia. No puedes tú esperar que la capacidad de pago necesariamente permanezca igual cuando ocurre algún terremoto, una pandemia, algo que afecte severamente al país. Positivo o negativo, pues hay que moverle a la calificación. Entonces, si bien la revisión es periódica, sí, si hay algo de calendario, no, están abiertos, están siempre, digamos, perfecto. atentos más bien a cambios abruptos que puedan suceder. Perfecto, Sergio. No, pues con esta contundencia y tu capacidad de síntesis nos queda perfectamente claro la relevancia que tiene estas calificadoras, que por cierto, en algún momento, en alguna mañanera, como sabemos, Andrés Manuel también se tiró con todo, así como se tiraron a elogiarlos la semana pasada. Sí, es curioso, ¿no? Cuando le va bien, que fue el movimiento de Standard Poor's, que no movió la calificación, pero bueno, sí movió positivamente la perspectiva de la calificación, eso fue Sí, Standard Poor's. Eso lo presumió que el subsecretario de Hacienda le envió una nota y qué maravilla, pero lo que no dijo, y esto es fascinante, Red, sí, no dijo que en parte Standard Poor's mejoró esa perspectiva porque el gobierno no puede hacer cambios constitucionales porque se fíjate, derrotó a la reforma energética o la así es. regresión energética. Y eso no lo dijo, pero está clarísimo en el comunicado de Standard Poor's. O sea, estaban festejando que no puede hacer más daño el gobierno. Pero bueno, eso por supuesto Sí. pues no lo iba a presumir. Sí, tan contundente como un tengan para que aprendan. Eso va de mi parte, ¿eh, mi querido Sergio? Yo lo sé. Sergio, te agradezco mucho, como siempre, la generosidad de tu tiempo y No, este no, análisis Raimundo. para nuestra audiencia. No, imagínate el honor, el gusto de estar contigo, siempre. Te agradezco muchísimo a ti y a todos los que ahora nos están viendo. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raimundo. Gracias. Bueno, pues como ve, la política pública de este gobierno no está exenta de enfrentar capítulos de riesgo en el corto plazo, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.